podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Saber, me acompaña Luna Rosa. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué diga, chica? Muy bien, con calor. Ya no Con quiero mucho más calor. calor. Miren, hace tanta calor que mis pósters del hermoso Rengoku de aquí Desaparecieron. fueron porque la plastilina de cierta marca de pegamentos que ocupo para eso se está haciendo como chicle, entonces no está soportando el peso de tan bella flamita. Entonces, miren, por Sí. un rato vamos a vivir en el exilio, van a tener pared y cables, así que sean muy felices, pero enfóquense más en las flores, estas las hice yo. Pero aquí vayan haciendo sus teorías basadas en el episodio anterior, de las teorías conspiranoicas. Imagínense y armen chisme. Por favor, armen argüende de por qué Luna Rosa está cuando Mapache no está y Mapache está cuando Luna Rosa no está. Armen argüende, por favor, Yo en los sí. comentarios. Pero armen teorías padres, así como de... Sí, porque si Ustedes van a no. ver el episodio, yo lo edité, está precioso. No es porque yo lo haya editado, es porque sale una foto muy bonita. Sí. Es por esto. Ay, sí. Pero que sean divertidas y sí causen intriga, por favor. Si queremos, entonces que sean teorías conspiranoicas, pero así bien, bien rayadas. Yo les dije en el episodio anterior, malviájense conmigo así, por favor. Ok, ok. Entonces, vamos a seguirnos malviajando. En el caso anterior fueron justamente temas de conspiraciones. Sí. En esta ocasión, vamos a seguirnos malviajando, pero hacia el futuro, porque vamos Sí. justamente a checar el tema de las profecías. Que, oigan, qué cosas tan interesantes. Y qué miedo porque esto solo se pone peliagudo y pasa de ponerse como de una simple suposición y cabida la posibilidad entre muchas otras circunstancias que pudieran haber coincidido a cosas muy particulares, bastante descriptivas, que dice uno, sí estuvo muy específico como para poder decir, ay, son cosas que pasan, no. Entonces, vamos a comenzar por definir qué es una profecía o qué son las profecías. Y comenzamos con que son estas supuestos contactos, supuestas premoniciones, eventos previamente mencionados antes de que sucedan. Y son característicos de muchas culturas y sistemas de creencias. Aquí no nos vamos a meter con religión, saben que nosotros respetamos, aunque no compartamos, Sí. pero sí da la casualidad que se dan mucho en la religión. Sí, sí, sí. Entonces, contienen tanto voluntad como ley divina y un conocimiento sobrenatural que sale de nuestro entendimiento sobre eventos futuros. Ok. Se revelan a través de personas que reciben el mensaje justo de las profecías y pueden ser a través de distintas formas, pueden ser visiones, pueden ser métodos adivinatorios, que ya vimos de esos, si quieren vayan y chequen ese episodio. Sí. Y hay otros en los que se supone que hubo intervención directa de la persona con el ser divino. Iba a decir el ser amado, con el ser divino. Pues tal vez es su ser amado, quién sabe quién se los diga, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, porque ¿quién soy yo para limitarlos? Ustedes amen a su ser divino, por favor. Sí, sí, sí. O a su divina persona también, amense ustedes. Y miren, ya basados en eso, hay tres cosas que yo les voy a platicar. Dos de ellas no tenía ni idea, una ya se había escuchado mucho porque justamente en la película, pero dos desconocí enteramente y creo que si bien fueron muy azarosos, porque en realidad pasaron mucho antes, o uno un poquito más reciente, pero los dos pasaron antes de que llegaran a, pues siquiera el conocimiento humano, esta posibilidad de la tecnología. Entonces ahí sí está como de pensarse. Pero voy a empezar con este. Okay. Y es que hay un periodista de nombre William Thomas Stead, o Stead, depende de cómo lo quiera pronunciar, que lanzó una revista con material sobrenatural en 1886. Ok. En este se supone que iban a recabar como relatos, información, ciertas cosas paranormales. Y también cabe aclarar que un punto en el que decía que cosas de ficción
¿por qué no? También meterlas, pero siempre dejaba como este disclaimer, este anuncio de esto es obra de ficción, nada tiene que ver con la realidad, simplemente son suposiciones o relatos. Porque acuérdense que en aquella época pues, las revistas funcionaban de manera distinta, no se vendía tanta propaganda como ahora, ni tantas marcas buscaban promocionarse, o si se promocionaban eran a través de otros medios. Pero normalmente las lecturas y la escritura eran lo que más daba como este contenido a las revistas. Y pues basado en eso, por ahí de 1886 escribe una pieza de ficción detallando el hundimiento de un barco cuando impactó contra un iceberg. Ok. Ya saben por ¿Cuál dónde va el será? asunto. ¿Quién sabe? Y ponen justo este disclaimer, una nota del editor, donde dicen que es lo que probablemente llegue a suceder en caso de que no lleven suficientes botes salvavidas, porque el relato da una descripción de la gente entrando en pánico, que no iba a haber suficientes botes para todas las personas que habían por un cálculo de que se creía que no se iba a poder pues hundir. Y da la casualidad que es mucho, muy parecido el caso justamente con el Titanic, Yo creo que que las personas no leyeron ese, ese artículo de esa revista antes para que no repitieran las palabras que había mencionado este hombre, entonces. Ujú. así es. Porque aparte, en 1890 escribe otro relato, pero en esta ocasión es justamente Ya con... no lo dejen escribir. Espera, porque se pone interesante el asunto. Ok, a ver. El segundo relato hace alusión a un rescate, a una misión de rescate justamente de un montón de personas que ya se encuentran en el océano, y todavía lo ponen específico, en el océano Atlántico. Ok. Y se supone que intentan describir lo que sucedería en una misión de rescate por la noche y a cierta temperatura que es el océano Atlántico. Sí. Entonces, estas cosas sucedieron y las escribió, pero lo más interesante es que una la escribe en 1886, otro en 1890 y el Titanic se hunde en 1912. Ok. Por si fuera poco, William Thomas Stead, que es el autor de estas dos historias, iba a Ajá. bordo del Titanic y falleció. Ok. Amigo, entonces. De Ah, nada le sirvió, él tampoco leyó sus propias historias o hizo caso omiso sí, a yo esta sí. que falleció. O quiso vivir, experimentar lo que había escrito, tal vez. Mira, Como hay los un capitanes y el barco se hunde, el me uno capitán con tal vez él. él pensó así. No sé si ubiquen, a mí me encantaba un programa que se llama La Dimensión Desconocida. Sí. Y hay un episodio en el que una chica le tiene pavor a los candelabros, pero es un pavor horrible. Es Ok. una fobia prácticamente. Ajá. Y todo el tiempo está intentando evitar, creo que es el comedor o la sala, el salón de baile donde están. Ujú. Y el esposo está de no va a pasar nada, no te preocupes. El esposo muy amoroso y muy tranquilo, Ok. pero tiene un pánico y un terror. No les hago el cuento muy largo, pero corte A, tienen hijos, nunca pasó nada, Ujú. pero ella siempre tiene esta pesadilla de que un candelabro la aplasta. Que sí lo vi. Ok. Y justo cuando ella ya es mayor, ya tuvo a sus hijos, y creo que es la presentación en sociedad de la nieta, es a la nieta a la que le cae el candelabro. Sí. Qué Y es así como de, ¡ah! No era con ella, era una promoción, pero mucho tiempo adelante de ella. Entonces, yo no digo que no se pueda, porque incluso científicamente, el, se me acaba de ir el nombre de la parte del cerebro, pero está diseñado para ver probabilidades y posibilidades a futuro. Entonces, es lo que le permite al cuerpo hacer movimientos finos y movimientos gruesos para poder decir dónde va a acabar mi mano y dónde quiero que pare. Esa parte no funciona o no le cuadra
cuando, por ejemplo, sienten que sí alcanzan a pasar y ¡pum! No pasan y se dan un tope en la cabeza o dan un manotazo de más o no miden su espacio personal, ahí es donde, no recuerdo si es el hipotálamo, pero hay una parte del cerebro que justamente se encarga de hacer todas las posibilidades y probabilidades habidas y por haber en un mar de improbabilidades. Entonces, Ok. por eso hemos educado a nuestro cerebro a mirar a ambos lados cuando vamos a cruzar la calle, porque una posibilidad es que pase un coche y no nos fijemos, otra posibilidad es que sí pase y sí nos fijemos, y entonces el cerebro está diseñado para hacer todo este abanico de ideas y poder tomar, basados en esa toma de decisiones, la mejor. Además de que esta región del cerebro sigue activa durante los sueños. Entonces, Ok. lo que hace también es eh, ponernos este multipanorama de qué es lo que pasaría si, y a Ujú. partir de ahí poder hacer como todo este juego de a lo mejor tuviste un déjà vu, no porque ya lo hubieras vivido, sino porque esta posibilidad ya la planteó tu cerebro anteriormente y coincide con que sucede y es como de, yo te dije, el cerebro está dando como señales de, se te avisó, se te dijo, esta era una Ok. posibilidad. Entonces, esa es la que yo creo que sí puede llegar a suceder, sí podemos tener como esta, tal vez no voluntariamente, porque no creo que sea tan a voluntad del, me voy a proyectar a cierto punto del futuro, pero Ujú. sí que llegue esta posibilidad a nuestro cerebro de todos los cálculos que hace para poder decir, esto va a suceder. Esta es una posibilidad y esta es una variante. Ok. Entonces, a mí me encantó este tema, por eso yo dije, sí, si queremos, si nos gustó, todos de Ok. acuerdo, no me importa, vamos a darle. Esto fue, pero hay que dejar que Sablier elija, porque generalmente nos da a elegir a nosotras. Y entonces ahorita que no nos dio, nosotras dijimos, sí, sin problema. Es que la libre siempre da opciones, pero ahora sí no les Exacto. di. Sí, sí, sí. Sí, Y tienes toda vamos la razón. ahora con una rosa porque nos va a contar una de sus profecías. Ok. Bueno, no tuya, pero la No, sí no, yo, miren, yo no quiero. Yo sí, yo es estoy tuya. feliz. Ya mi ansiedad me hace pensar demasiado en el futuro como para que todavía le agreguen lo de las profecías. Me pasa. Mire, les he de decir que este tema se ha venido postergando durante un tiempo, justamente por lo mismo, porque creo que nos creaba cierta sensación incómoda, sobre todo a Mapache y a mí, de repente tenemos cosas muy similares en ese aspecto, pero creo que fue el momento correcto para hacerlo porque me di cuenta de muchas cosas que ahora me hacen sentir paz en mi corazón. Y voy a hablar específicamente de las profecías de Nostradamus, de las que ya se cumplieron. Y lo voy a poner entrecomillado porque aquí de lo que me di cuenta es que tiene mucho que ver con la percepción que tiene cada persona de darle sentido a algo que leemos, algo que vemos. Porque, bueno, primero les voy a dar como un contexto muy grande de quién fue este hombre. Fue un boticario y astrólogo francés. Y él se hizo muy conocido justamente por un libro que llamó Las Profecías, que publicó en 1555. Dentro de estas profecías, pues van a encontrar muchísimas, de verdad, yo me sorprendí con la cantidad de profecías que tuvo este hombre. Me hubiera dado miedo el poder haber encontrado tantas, pero lo que me llama la atención justamente es la forma en cómo una en cómo lo traducen, o sea, tal cual lo que son sus profecías, el libro, ¿no? Pongámoslo así. Y la otra, el sentido que le van dando como a lo que él va diciendo, a lo que él va escribiendo. Entonces, la primera y creo que de las más conocidas y las más importantes fue el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y esta, quiero que sepan que sí hay muchas cosas que tienen sentido a lo que están como dando a entender. Les voy a leer tal cual la traducción de la profecía y después ya pues vamos viendo qué fue lo que pasó con este atentado que sufrieron. Entonces, lo que nos dice, bueno, lo que nos decía Nostradamus es que 5 y 40 grados el cielo arderá. Fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los nómadas probar. Eso es lo que dijo en una de las profecías. Ahora, hay otra.
hay otra, o sea, esta como tal, esta profecía se puede encontrar en dos, ¿ok? En dos de las cuestiones que él escribió. El otro dice, en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de Ciudad Nueva. Dos grandes rocas largas tiempo harán en guerra. Luego Arelusa enrojecerá de nuevo el río. Entonces le van dando como cierto sentido y por eso les digo que tiene que ver mucho con la percepción que se tiene de darle sentido a lo que los profetas escriben, ¿no? Porque como tal no nos están dando, digo, hay algunos que son muy acertados, se los voy a decir más adelante, uno de los que me parece que es de los más acertados que tiene al momento de escribir y que sí se le da un sentido muy claro de quién está hablando, pero en este caso, por ejemplo, le empiezan a dar como sentido a las personas que se dedican a ver si las profecías se están cumpliendo o no. Y lo que más llama la atención justamente son estas, cuando habla de dos grandes rocas, que pues harán guerra. Quien no sepa mucho sobre lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, un avión se estrella junto a, más bien, estrella a las dos torres gemelas, que eran uno de los edificios más grandes que se podrían encontrar en Estados Unidos. Y pues fue una gran catástrofe porque muchas personas desafortunadamente perdieron la vida a causa de este atentado, porque en realidad pues fue un atentado que tenía que ver con una guerra que Estados Unidos sigue todavía pues en curso, ¿no? O sea, todavía se siguen como esta lucha y lo que otra cosa que llamaba mucho la atención fue justamente lo del cielo y 40 grados al cielo arderán, porque pues el avión donde impactó fue justamente la parte alta de los edificios y se veían bolas de humo con fuego saliendo al momento de que se estrellaron esta aeronave. Entonces, como que se le empieza a dar sentido a lo que este hombre habla con lo que ya sucedió, con la forma en cómo fue pasando. Entonces, esto es lo primero que al momento que yo empecé a leer, creo que Nostradamus es una persona que es muy conocida en el ámbito de las profecías. De hecho, si ustedes se meten a buscar profecías, seguramente va a salir este hombre en primer lugar y después ya van apareciendo como distintas personas que también han sido profetas. Pero la forma en cómo escribía no era como tal dándole un sentido claro a lo que podía pasar. Hay unas donde sí dan fecha, o sea, puede dar fecha, y hay otras donde no. Pero esta en específico de las que yo les voy a platicar más adelante, porque esta es la primera, va a ser de las que sí se cumplieron según la perspectiva que tiene la gente a partir de darle sentido a lo que le iba escribiendo. Entonces, esta es Ok. la primera. ¡Qué miedo! Yo sí. Miren, si ya de por sí el futuro no sabemos qué nos depara. Ujú. Ahora interpretarlo y digo, creo que cuando tienen fecha son complicadas, pero cuando no Ujú. tienen es como de, ¿y eso cuándo va a pasar? ¿Cómo vivía este pobre hombre con esa ansiedad? Exacto. Sí, sí, sí. Qué miedo. Mucho, mucho miedo. Miren, este em, me creó intriga porque si bien ya es un poco más reciente, eso es lo que me movió, que es más reciente el asunto. En una entrevista en 1987 para la revista Omni se le hace justo a un crítico de cine llamado Roger Ebert preguntas donde muy azarosamente el cuestionamiento se lanza como que qué era lo que él pensaba, cómo veía que iba a terminar el cine y la televisión a futuro. O sea, qué era lo que le deparaba. Ok. Entre su suposición, que no estuvo nada errada, empieza a comentar que él presiente y juzga que no va a haber tiendas de video. Quiero que para las personas que nos están escuchando o que nos ven y no ubiquen las tiendas de video, qué bueno, quiere decir que son muy jóvenes, Sí. pero antes no se tenían estas plataformas de streaming, no había como presionar un botón y descargar ni nada, Ujú. tenías que ir a que te prestaran las cintas para tú verlas en tu videocasetera, que tampoco creo que sepan qué es, pero el chiste era que es como el reproductor de videos hoy en día, Sí, sí, sí. y entonces tenías que ir a que te prestaran la cinta, meterla, justamente ver la película, rebobinar, ya me sé que se regresara toda la película
Sí. y después irla a dejar. Esa es nuestra forma de ver cine en casa, Que puede ser porque que sí la conozcan, porque ahorita anda mucho de moda el regresar la nostalgia, claro que sí, a lo que era estamos antes. vintage, qué Pero de... triste, los 80 son vintage. Sí. Pero Pero mira, les miren, voy a enseñar como para que puedan. Esto exacto. era la videocasetera. Hagan de cuenta nuestro, ay, ya ni DVD, el Blu-ray player, Ujú. pero con unos bloquesotes que parecían libros. Hagan de cuenta, sí. Sí. Miren, Entonces, les enseño ahora uno para que puedan ver los que eran los estos de acá cassettes. arriba. Es que, híjole. O me enfoca a mí o enfoca eso, porque al parecer nada más. Pero bueno, son Había estos de dos acá arriba. formatos, gente, beta y Sí, VHS, sí. justamente. Ujú. Entonces, esos eran justo las tiendas de video a las que hace mención. Era más barato, Mucho. la Pero verdad. si te retrasabas en entregar la película, había recargos. Unas por otras, diré. Unas por otras. Y te cobraban más si no rebobinabas tú la película. Ah, sí. Sí, eso también. Ujú. Y en Blockbuster, pues tenías tu membresía. Pero es que había un mundo de películas. Y como no era tan fácil conseguirlas, porque no había internet, gente, sí había para No. las oficinas, para el público en Y general, era de todo en lentísimo. llegar. Y hacía Era mucho ruido. 2G, creo, en esa época era el 2G. No creo que ni a G llegáramos, pero mira, Tienes razón. Sí. pero sí, era todo un tema. Entonces, para que se ubiquen, en Sí. 1987 este hombre empieza a decir que no iba a haber ya tiendas de video y Ok. que en su lugar iban a poder elegir, porque lo que siempre ha existido o desde hace ya un rato Ujú. es el sistema on demand, que es la tele por cable, pero aparte de la tele por Sí. cable, era una selección de películas que tú pagabas con cargo a tu recibo para poder verlas. Ok. Entonces, lo que antes era HBO, que antes de que fuera plataforma, era un canal Ujú. y decidías qué películas querías rentar. Entonces, ese sistema on demand, él lo menciona como va a ser más como el sistema on demand y vas a pagar por ellas desde tu casa. Ok. Hace otro comentario que ahorita va a ver el contraste, porque las cintas de video como las conocemos hoy en día se volverán obsoletas, tanto para grabar como para reproducir. La Mi tecnología los corazón. contemplejita. Y yo, mi corazón. Ok. Yo sé. Y las personas, aquí creo que haga más referencia a la portabilidad, porque para quienes no conozcan Sí. las cámaras de 8 milímetros, que es a las que va a hacer mención en su, no tan profecía, pero sí su suposición, Ok. son chiquitas y son portátiles y eran como estas donde se empezó a popularizar el hacer videos caseros, que de repente ponen Oh. el proyector y todo eso. Esas son Ajá. las como de 8 milímetros. Y decía que las personas iban a grabar en formato 8 milímetros y luego lo iban a reproducir como si fueran estilo CDs. Apenas empezaba la tecnología del CD en 1987. Qué fuerte. Entonces, aquí viene la parte del contraste porque hasta 1990, acuérdense que él hizo su entrevista en 1987, hasta 1990 es Ok. cuando se introduce el sistema on demand en las televisiones de paga Ok. y no mencionemos que todavía faltaba un montón para los 2010, que es cuando empieza a introducirse la parte de los streamings con la plataforma N, para que se den una idea de lo avanzado que se vio este hombre. Claro, claro. Y por si fuera poco, eh, este, esta suposición de cómo conocemos nosotros o cómo conocimos el CD se dio hasta 1995, Ay, ¿tanto? que ya era un formato amplio donde se podía ver una película, reproducir más de una canción, porque pues, pasamos de los vinilos a discos mucho más Pequeños. pequeños y sofisticados, pero les cabían como 2 o 3 canciones, y ya los que conocimos bien, que les cabía un álbum o 12 Claro, canciones aproximadamente, que era lo que más o traían menos. Ajá. más o menos, 10, 11, 10, 10, 12, sí. ya fue hasta el 95. Entonces, por ahí ya este hombre en su entrevista, sin deberlas ni temerlas, Sí. dio a conocer una tecnología que ni siquiera él sabía y no conocía. Qué fuerte y qué miedo a la vez. Ay, pues miren, estos temas de las profecías.
y fue profético. Y yo les puedo decir, por ahí hubo un comentario mapachístico que fue profético de, se nos va a complicar para grabar esto. Y se nos complicó un montón. Sí, pero es Entonces, que Mapache tiene un tino. miren, tiene un poquito de profeta, yo nada más voy a decir eso. Sí, Yo, por ejemplo, yo intento no salar gente y no salar personas. Nunca se me ha dado ni sí, profetizarlo, ni, pero tampoco hay que mandar malas vibras, porque yo mucho tiempo y sigo teniendo la creencia de que esta parte de sugestionarte, a partir de que te digan que va a pasar algo, es programarse ya para que suceda. sí, estoy de acuerdo con eso. Mapache tiene boquita de profeta porque hay cosas que salen así de la nada, le surgen Sí, y sí se cumplen. Entonces, sí, y que uno piensa que no, pero ya cuando pasan dices, ya se porque es sabía, comentario celoso, sí. ya se sabía. Exacto, Nos lo dijo, nos lo hizo ver para que sea claro. más fácil. Y Es, son cosas así triviales como de, va a pasar esto. Pero así sí, como comentario muy en la plática, ¿eh? Así como sí, de, ay, ni que fuera a pasar y pasa. Y yo, oh, y está poderoso. qué miedo. Así es que cuando Mapache les diga algo, Andense contento. ojo, ojo ahí, tengan mucho ojo, dirían, y en mi época. Te iba a decir, iba a decir en general en nuestra época, pero creo que no, creo que somos pocos a los que nos ha tocado decir, pero bueno, Correcto. sí, Y miren, después de esta versión tecnológica de las profecías, Ana Rosa les va a platicar otra, porque el señor Nostradamus tenía unas cosas bien puntuales y había otras donde es atínale a ver a quién le cae, pero resulta que sí caen y cuadran muy bien en ciertas cosas ya después de que pasaron o antes de que pasen, las verifican en retrospectiva y es como de, claro. ¿cómo supo este hombre tantas cosas y cómo no se volvió loco? O tal vez sí, después de saber tanto. Sí, no, 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 no lo sé. Pero fíjate que algo que también llama muchísimo la atención es que, mira, hay muchísimas profecías que no, no se han cumplido todavía, y lo pongo entre comillas, porque hay mucha gente que dice que justamente no se le ha encontrado como este sentido correcto para saber cuándo ya se cumplieron, ¿no? Porque muchas veces se les da un sentido muy literal a este tipo de profecías cuando dicen que van más como en otro ámbito más, o sea, que se tendría que leer entre líneas lo que está tratando de decir, específicamente Nostradamus. Digo, hay muchos, como les decía, hay muchos profetas que al día de hoy, o sea, por ejemplo, yo cuando me metí a buscar sobre el tema, había muchas profecías que se decían que iban a pasar este año, y algunos dicen que ya se han cumplido algunas de las que se dijeron tanto de Nostradamus como de otros profetas. Pero es lo que justamente dicen, que se le tiene que dar como este sentido a lo que estamos leyendo con lo que lo relacionamos a lo que vivimos al día de hoy. Digo, el tuyo fue muy acertado porque tal cual fue diciendo, pues se ha ido cumpliendo, deberían de, si sigue vivo, deberían de volver a preguntarle a ese señor qué ve todavía más en cuestión tecnológica. Pero Nostradamus, les voy a hablar de otro, que ocurrió en 1610 y fue el asesinato de Enrique IV de Francia. Les voy a leer primero un poquito, igual, lo mismo que hice hace ratito, y ya después vamos platicando un poquito de qué fue lo que pasó. Ok. Lo que Nostradamus dice es: 5 décadas y 7 no frenarán la carreta. El gran león céltico, cuando un joven león, con su leona recurriendo a la osa, fortivo de su rival, cortará el uso. ¿Ok? Eso fue lo que nos escribió Nostradamus. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Enrique IV? Enrique IV iba en una carroza, ¿sí? Por la calle de París. En ese momento, un fanático llega y empieza a reprocharle, pues, por ciertas cosas que estaban pasando durante la época de que él se encontraba ahí, ¿no? Y sobre todo sobre las concesiones que estaba realizando para la minoría de los protestantes. Entonces, esta persona llegó pues a interrumpir el paseo en carroza de Enrique, y pues a las pocas horas de que este hombre lo atacó, falleció. Y él iba justamente con su esposa. ¿Cómo lo atacó? Pues con un puñal. Entonces, si se dan cuenta, tiene
ya que sabemos un poco del contexto de qué fue lo que pasó, pues tiene muchísimo sentido la información que Nostradamus da para este suceso en específico que fue el asesinato de Enrique IV. Ujú, Qué fuerte. Que miren, yo hay dos ujú, aspectos que ahorita me estoy acordando. Hay dos cosas, no me acuerdo del libro, pero me lo dejaron leer en la universidad. Y era cómo uno le va dando sentido a las cosas a través de sus propios conocimientos, porque claro. no puedes tener como una comprensión de lo que no conoces, sino que lo haces a partir de tus conocimientos y experiencias previas. Y Ujú, hay de este libro que les menciono, es justo cómo percibieron las personas en la costa, me parece que es Veracruz, no me acuerdo, pero a la costa a la que llega Hernán Cortés de México. ujú, El asunto es que las personas, los indígenas que lo están percibiendo, si bien no perciben como, es Quetzalcóatl, porque ese es como el mito más popular que tenemos, sí, lo perciben, para empezar, como si fueran serpientes, sí, que ya después le dieron la interpretación ya al llegar a Tenochtitlán, pero el asunto es que justo el navegar con estos enormes barcos que eran muy diferentes a los métodos de navegación prehispánicos, ujú, dieron como esta interpretación de se mueve como una serpiente en el agua. Y entonces cuando bajan y ven, llevan los caballos y van los hombres montados en ellos, es como de, ay, qué persona, porque al fin y al cabo sí tienen facciones humanas, pero son muy distintos a las personas de aquí, y los ven como si estuvieran fusionados con el animal. Y como aquí, no sé, yo no sabía esto, hasta ahora que estuvimos investigando lo de las profesiones me acordé que los caballos los trajeron de Europa, ah, sí, no no, estaban aquí. sí, no, 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 no. Entonces, justamente animal no conocido y hombres con características diferentes, mucho más altos, de piel más clara, con otras facciones, con barba, porque aquí pues lo que se acostumbraba más era muy poco vello facial, y si acaso era como el mínimo, de repente ver todas este tipo de características, las personas lo que hicieron fue a partir de lo que conocían decir, es justo, fue cuando se le empezó a dar como la transformación de, es una deidad porque es mitad animal y mitad persona. Y resulta que aparte con las armaduras que venían llevando, tenían el cuerpo metálico, que si uno lo ve ahora en retrospectiva es como de, pues iban con armaduras, iban montados a caballo, eran barcos, pero en aquel entonces de este lado no se sabía lo que estaba llegando y cada Sí, quien lo hace a la interpretación de lo que conoce. sí. Entonces, toda esta eh, profecía que si bien solita no arma, no acaba de encajar porque te mencionan un joven león y todas estas Sí, simbologías exacto. terminan teniendo sentido ya cuando las ves en retrospectiva y si Nostradamus pues no tenía como esta posibilidad de decir, miren, pues es que va a venir un carruaje y va a pasar un accidente y van a matar a alguien. Sí, sí, Perdóname, sí, YouTube, sí. es profecía, es ficción. Sí, 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 sí. Creo que hacerlo a partir de su propia construcción del conocimiento es muy interesante porque si bien no sabe las palabras exactas, intenta darse a entender. Y es la parte que a nosotros nos deja con la intriga de si hubiera tenido el vocabulario y hubiera conocido lo que conocemos hoy en día, a lo mejor para nosotros hubiera hecho más sentido, pero como no tenía ni la tecnología ni el vocabulario, a su modo y a su forma, Lo dio a era una entender. persona pues, letrada, porque al fin y al cabo sabía escribir. Sí. Entonces, para su época era un privilegio y poder hacer este tipo de anotaciones, aun cuando para él tal vez no tuvieran sentido, Ujú. las vemos, lo hacemos a partir de lo que conocemos, dicen, estaba muy obvio, pero él se estaba intentando dar a entender en toda la extensión de la palabra, aun cuando no conociera lo que tal vez estuviera viendo o Sí, visualizando. Y estaba complicado. la verdad sí. Es que, perdón que me reí, pero es que ahorita me acordé de estos TikToks de voy a decir tata, no se puede decir eso. Y entonces cambian como la canción, tal cual, ¿no? O sea, no lo puedes decir así. Bueno. Y algo que también es importante notar en este caso es la traducción. O sea, porque a ver, hay que hablar de estructuras gramaticales en este caso, porque de repente cuando yo leía lo que él escribió, pues no le encuentro mucho sentido porque obviamente gramáticamente para mí
es complicado entender lo que está tratando de decir. Digo, tal vez hay otras formas de expresarlo que le den como una realización gramatical mejor para un entendimiento, ¿no? Que para personas que no estamos como metidas mucho en estos aspectos. Entonces, también es importante que de repente tengamos comprensión en estas cosas. O sea, yo no quiero decir que esté mal la traducción, quiero decir que gramaticalmente tal vez para nosotros no es tan fácil de repente entender este tipo de cuestiones, porque claro, hay mucha subjetividad de por medio. ¿Cuál es una de esas? Pues que al final del día él ya no está. Él no le puede dar, no nos puede dar un contexto, ¿no? De qué era lo que trataba de decir. Estamos hablando de 1555, o sea, que era una forma diferente de hablar, una forma diferente de dirigirse, la escritura también era diferente, o sea, si ustedes se van a leer libros de antaño, viejitos, 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 hay veces que uno dice, yo no sé ni la mitad de lo que me está tratando de decir, porque justo la forma de expresarse era diferente, la forma de escritura era diferente. Entonces, yo creo que hacen una gran labor las personas que le empiezan a dar sentido a este tipo de profecías, porque al final del día yo no le vería como un sentido, digamos, práctico a lo que están diciendo, pero también tiene que ver con que no estoy empapada con la información. Tal vez, digo, Enrique, en algún momento en la historia universal vi a Enrique IV y Enrique y todos los Enriques que han venido después, pero no es como tal que esté metido en esta historia como tal, ni sepa qué fue lo que pasó, ni, ¿no? O sea, como que sabemos muy superficialmente esta información. Entonces, esto que él va dando es parte importante porque pues la gente empieza a encontrar sentido a lo que están leyendo con lo que están viviendo en su época. Entonces, por eso yo digo, yo no puedo demeritar que la gente lo vea. Para mí, de repente hay cosas que yo sí, cuando lo leí, dije, ¿y qué tiene que ver, no? Azul con verde, pero a la gente le funciona. Entonces yo digo, bueno, yo respeto que crean que este tipo de profecías se llevaron a cabo. Les digo, hay unas que son más acertadas que otras. Esta de Enrique IV, cuando la leí, tuvo mucho sentido en mi cabeza porque daba elementos precisos, por ejemplo, la carreta. Entonces, esto que dan ciertos, te va dando como sentido a la forma de verlo, o sea, de empezar a leerlo y decir, ah, ok, tiene sentido lo que me estás diciendo. Otra de las cuestiones que creo que no mencioné, pero para esa época, generalmente las personas que estaban en cargos muy altos tenían ciertas características de acuerdo a cómo llevaban a cabo su poder o como los iban obrando, que se iban relacionando con ciertos animales. Y eso es una realidad. Si ustedes empiezan a buscar dentro de sus, ay, ¿cómo se les puede llamar? De donde ellos estaban, como estos, se me fue el nombre de las sillas donde se sentaban. ¿Cómo se llamaban? Tronos. En los tronos, gracias. Y yo se me fue el nombre de las sillas. También podían ver ciertas características que se daban a partir de lo que ellos estaban cursando dentro del poder. Entonces podían ver, de hecho hay muchas cuestiones de esas de los hasta de las sillas o de ciertas partes de los lugares sí, que ustedes pueden encontrar en diferentes museos que tienen ciertas características, ya sea de leones, que creo que eran los más comunes, los leones, pero podían encontrar de diferentes animales para que pudieran darse cuenta de a qué, digamos, a qué periodo de poder pertenecieron, quién estaba en el poder en esa época y cómo se iba dando. Entonces, no tengo mucho conocimiento si de Enrique IV estaba relacionado con, por ejemplo, con este animal del león, o si al león pues, se le daba como este nombre de estar en el poder, ser el máximo exponente en ese momento, que también tiene que ver con esto, ¿no? La fuerza, la entereza que tienen como para pelear y estar en el poder, que también se le puede dar relación con eso. Entonces, si se dan cuenta, como que si lo vemos de una manera donde se le empieza a buscar un sentido práctico a lo que nos está diciendo, empiezan a encajar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Nostradamus, ahí vamos. Vamos llevando, hacemos lo que podemos con lo que nos diste. Exacto. Y toda esa simbología, a mí me gusta esa simbología, porque Sí, es es justo interesante. miren, el señor hizo lo que pudo con lo que Ujú, tenía a su ujú. disposición y a sus recursos. Entonces, también está padre irle encontrando sentido. Hay gente que no le gusta y que dice que pues, es nada más buscarle 50,000 patas al gatito, pero Sí. yo solo digo que hay muchas cosas que sí coinciden.
Sí. Y miren, les traigo la última porque esta se hizo justo en una época antes de que hubiera incluso el movimiento de la ilustración. Okay. Y ahí les va. Robert Boyle le hizo conjeturas. No encontré mucho, solo así como el evento aislado, pero empieza a hacer anotaciones sobre conjeturas de lo que depara el futuro. Y la más acertada es una donde empieza a decir que mucho tiempo en el futuro van a existir cura para las enfermedades. Este hombre es de la época medieval, entonces es como ahí pariente, bueno, no pariente, perdón, este, es de los mismos años que Nostradamus. Ah, ok. Y empieza a decir que habrá la forma en que lleguen a intercambiar lo que falla por dentro del ser humano Ujú. por algo más sano para que pueda seguir sirviendo. Llámese haciendo alusión a los trasplantes. Claro, sí. Qué fuerte. Para quienes no sepan, antes la anatomía se estudiaba durante años por parte de los médicos y no era que ocuparan poderte curar, era intentarte hacer la muerte menos lamentable, menos dolorosa. Dolorosa. La búsqueda todavía no era curar, era a ver cómo te funciona esto y espero que te siente bien. Y a partir de allí esperar un pronóstico favorable, pero hasta allí. No buscaban sanar gente. No. Era algo positivo que llegara a funcionar el tratamiento y obviamente las cosas que para ellos se les hacían lógicas, pues sí, sanarlas. Pero esta parte de incluso tener la idea de que pudieras sacar algo del interior de una persona Sí. para poder ponérselo a alguien más y que pudiera seguir utilizándolo, era algo totalmente descabellado que no existía para la época. Y una parte que esta creo que es muy de nuestra época, eh, menciona que las enfermedades iban a poderse curar a distancia. Por si no les tocó, que creo Sí. que a todos nos tocó por ahí del Sí. 2019 diagonal 20, esta parte de tener que ir al médico, podías hacer consultas vía telefónica, por WhatsApp, por chat y en línea. Entonces, el señor venía de la época justamente donde la magia era una explicación para muchas cosas, la superstición antecedió a la época de la lógica y la ilustración, y sin embargo, para nosotros es como de, pues es algo muy claro. Para la época de Nostradamus y de Robert Boyle, estaba muy descabellado el siquiera pensar que pudiera llegar a ser esto. Entonces, quiero que contemplen esa posibilidad. Son situaciones muy complicadas, son situaciones que, si bien para la época, y creo que incluso en nuestros días se le ha llegado a llamar orate o loco a la persona que llega a hacer estas afirmaciones, Sí. pero simplemente son cosas que se mencionaron tal vez en una plática. Hay personas que tienen una conversación muy interesante, pero solamente lo dejan para su círculo cercano. Y es donde más enriquecedor podría ser, porque de repente se acuerda uno de, oye, esa persona me dijo esto, y sí sucedió, o a los tantos meses resulta que ya salió ese producto o algo que mencionaron. Entonces, ustedes no tienen de a loco a las personas, son sus creencias y podría haber la posibilidad de que lleguen a estar en lo correcto y nos lo demuestran en estos tres ejemplos. Sí. Sí, porque al final, digo, como decía hace ratito, también hay que darle contexto a la época donde se fue generando la situación de la profecía, ¿no? Porque en realidad, pues estamos hablando de que en esa época sí había estudios, tal vez, pero eran estudios que no tenían que ver con algo que tenía que ya saber del cuerpo como tal. Recuerden que pues este tipo de exploraciones, pues muchas veces no eran legales el poder conocer y cuando ya los cuerpos no tenían vida, ¿no? Poderlos abrir y ver qué era lo que pasaba. O sea, no se tenía tanto este conocimiento de cómo funcionaban los órganos. También algo que es bien importante es que en la época que este hombre escribió eso, las enfermedades generalmente eran incurables porque la gente no conocía lo que era la prevención.
Entonces ya cuando llegaban era porque ya les había explotado algo dentro y pues se estaban yendo y eran enfermedades que acababan muy rápido con las personas. Pero pues yo más bien que creo que también tenía que ver con esta cuestión de higiene, con esta cuestión de cómo eran las cosas en esa época a diferencia de ahora. Recuerden que ahora pues tenemos mucho conocimiento de que la forma en como nosotros limpiamos nuestras manos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser la correcta para que no tengamos, no seamos propensos a generar alguna enfermedad que tenga que ver con cuestiones de respiración o con esta cuestión que nos pasó en 2019-2020. O sea, tenemos un contexto y un conocimiento previo de algo que ya pasó. Y en esa época no lo tenían. Entonces, no tenían tantos cuidados ni tenían tantas prevenciones como ahora sí las tenemos y pues mucho menos pensar que se puede hacer un trasplante de órgano jamás. O sea, era como ya se te pudrió el hígado, ni modo, ya no tienes otro hígado para generar, ¿no? O sea, justo era como estas cuestiones de ponernos un poquito en contexto, porque si lo ven desde el punto de vista de esta persona, lo que estaba pasando en ese momento, es impresionante que se haya logrado lo que se ha logrado hasta ahora y lo que se sigue logrando a partir de los estudios que pues, los médicos, y mi respeto para ellos, siguen haciendo para seguir salvando vidas. Ahora sí, salvando vidas, no nada más generando Placebos para lo que se van. sí, exacto. Digo, hay unos que sí. Yo espero que todos quieran salvar vidas, ¿verdad? Pero quién sabe. Ok, bien. Pues miren, yo me voy a ir con el último. Este creo que para mí es el más acertado de los que leí. No les voy a decir cuál es hasta el final, para que ustedes puedan ir descubriendo poco a poco de quién estamos hablando. Pero eh, voy a empezar a leer lo que nos decía Nostradamus, Nostradamus, perdón, de la loma, de las lomas profundas del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente crecerá. Bestias feroces de hombres, ríos, eh, ay, no sé qué escribí aquí, espérame. ¿Yo qué escribí aquí? Es que se te atravesó otra profecía. Sí. Bestias feroces de hombres, ríos, la mayor parte del campo contra espérate, aquí voy a poner el Google Traductor, gente, porque es alemán. Creo que ya les di una pista muy grande. Pero, permítanme, dejen que, ahí está. A ver si se Me escucha. estaba yendo por otro lado. Yo ahorita que me dijiste el idioma dije, Futter, ah, no. Futter, Futter, Ok. Estará, porque ese nombre aparece. En jaula de hierro, el grande hará llevar. Cuando nada el hijo del germano observará. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que está hablando del ascenso de Adolfo Hitler. Si ustedes se dan, o sea, si ustedes conocen un poquito de la historia de Hitler, y si no, permítanme, Adolfo Hitler fue una persona que nació en Austria y se considera uno de los líderes más seductores por su forma de hablar. Sabía cómo lograr sus objetivos a partir de lo que iba externando por esa boquita que nunca debió haber podido hacer. Y pues se considera que es uno de los más peligrosos en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque a partir El de esa alcance que boca, tiene. muchas personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto tiene mucho más sentido todavía, sobre todo porque esta palabrita que les puse, permítanme y se las vuelvo a poner porque es que, miren, el alemán sí no, ese sí para que vean, no. Futter, Futter, Así era llamado. Ya. Entonces, esto tiene como más, todavía más sentido en, en estas cuestiones de lo que él iba escribiendo. Y al final, pues también era un niño que no nació, digamos, en una cuna de padres que tenían un sustento económico altísimo, ¿no? Entonces se vuelve a cumplir otro pedazo de lo que nos está diciendo Nostradamus. Y su fama crecerá en el oriente, ¿no? Entonces, gente,
Yo se los dejo nada más para que pongamos un poquito más de atención en lo que nos están diciendo porque pues es muy, muy peligroso a veces lo que nos dicen, ¿no? Otra cosa es la de en la jaula de hierro, el grande hará llevar. Si ustedes no le encuentran mucho sentido, métanse a ver un poquito de qué pasó en el Holocausto para que le empiecen a dar sentido a lo que nos está diciendo. No me quiero meter mucho en ese tema porque es que hay... YouTube andas muy sensible. O sea, yo te quiero mucho, pero es que andas muy sensible últimamente. Andas muy picky, muy picky. Entonces no podemos decir palabras y hablar de ciertos temas. Pero bueno, métanse a leer un poquito para que puedan darle un poquito de sentido a lo que nos está diciendo. Y pues para terminar, ¿no? Nada más para dejarlo ahí, pues habla de justamente esta situación. Ujú. Qué fuertes cosas. Y Sí. miren, son palabras muy particulares. Esta parte del Führer, Ajá. ya, y miren que no estoy pronunciando nada bien, el alemán no se me da. No, nos queremos, pero de lejecitos, porque no nos llevamos bien. A mí me encanta el alemán. O sea, creo que es uno de mis idiomas favoritos escucharlo, pero para nada es hablarlo. Yo tuve un maestro de alemán que dijo, tiene mucha más lógica que el inglés. Y me quitó las ganas de aprender porque me dijo, tienes un acento bien extraño, mejor no lo hables. Y yo, ¡ah! Maestros, ¿por qué frenan el conocimiento de sus alumnos? Y miren que yo soy la partidaria de vamos a equivocarnos hasta que nos Sí, salga, pero sí, sí, sí es complicado para empezar la pronunciación, los sonidos son muy guturales, muy nasales también a veces algunos, entonces yo respeto, mis respetos para quienes lo saben hablar. ay, sí. Ya no se dejó, conmigo no quiso. Se emberrinchó. Dijo, ah, no, De pues ahora berrinche no. dijo, tú no eres elegida, así que ponte a aprender otra cosa. Por eso se sabe más de 2 idiomas. Dijo, ahora, en venganza tú no, pero todos los demás sí. Y de hecho solo era por el morbo de querer leer a Freud en alemán, pero miren, Es tampoco es como que me haga mucha falta leer las obras completas de Freud en el idioma original. Y yo así de por sí es medio complicado ya entenderlo con la traducción. No me quiero imaginar en alemán saber. Miren, todo sea por tener más libros. En realidad el tema era creo que los libros. Y seguimos en esa línea. O sea, eso no cambió ni quitó No las cambió ganas. mucho en, sí, en 10 años. Y pues miren, ya para terminar, porque yo le dije a Luna Rosa, tengo 3, pero esta nada más es anecdotaria para Ok. que quede en algún rincón recóndito del internet. Hace muchos años, cuando mi mamá era chiquita, les gustaba estar, pues como niños, diciéndole a los adultos como que platicaran con ellos. Entonces, en algún punto, creo que para mí es mi bisabuela, se llamaba Micaela, le empezaban a preguntar cosas. Le decían, ¿y tú cómo crees que va a ser? De estas pláticas que preguntas que sacan los niños, ¿y tú cómo crees que van a ser las cosas en el futuro? Ok. Quiero que se imaginen, creo que de hecho ni siquiera fue mi mamá, creo que fue mi abuelita, siendo su hija, la que de niña le preguntó como de, ¿cómo te imaginas que sea la ciudad en el futuro? Quiero aquí decirles, llegaron acá cuando Ciudad de México todavía no era Ciudad de México, y a mi bisabuela le tocó épocas de la revolución, así necesito que lo ubiquen. Ok. Ok. Entonces, estando mi abuelita, sí era mi abuelita, estando mi abuelita muy, muy chiquita, es este comentario de, ¿tú cómo te imaginas que sea la ciudad cuando llegue el tiempo, en el futuro? Y esto se le acordó mucho a mi abuelita y después se lo contó a mi mamá y mi mamá me lo contó a mí, por eso el rebusque aquí de tiempos e información, Ok. porque la bis para mí, la abuelita Micaela para mi mamá, eh, tenía esta parte de decir, pues mira, va a haber un monstruo gigante, se va a comer a las personas, pero no conforme con eso, las va a llevar a otro lado y después las va a dejar ir. Para quien no le haya sentido, Yo. ¿no? Al igual que a mí, Ok. muchos años después, cuando empezó el metro en la Ciudad de México, Ujú. Se le llama el monstruo, justo por cierto. Ujú. tenía esta, digo,
Por eso me acuerdo mucho de esta parte de cada quien lo hace a sus saberes del tiempo y comprendamos que en la época de la revolución las mujeres no iban a la escuela, ni sabían leer ni escribir, no se les impartía. A sus entenderes era un monstruo gigante. No sabíamos como este tema del tranvía todavía, o si se sabía únicamente para los de la clase alta. Sí. Y esta temática como decir que era un monstruo que se iba a comer a la gente, pero no conforme con eso, les iba a llevar a otro lado y los iba a dejar salir. Pues tiene más sentido ya que uno lo ve como de avanzado, pero en aquel entonces, a su entender, esa fue su forma de explicar lo que ella pensaba que iba a suceder. De hecho, qué acertado nombre, ¿no? Porque si ustedes, o sea, digo, ahorita ya no son de ese color todos. Ya depende de la estación y la línea Sí, donde ustedes se muevan, pero antes todos los metros su color era naranja. sí. Todos los trenes eran naranjas, no había otro que no fuera de otro color. Ahora me parece que hay blancos, ¿no? O algo así. Hay unos que te Pero ponen hasta estampados y como estas sí, que pegatonas, hacen pegatinas. alusión a la Ciudad de México, ¿no? O sea, Sí. pero justo mucha gente en algún momento lo llamaba el monstruo naranja. O sea, era como, entonces, qué acertada. Para que Y vean. qué miedo, pero qué acertada. Así es. Y miren, si a ustedes les ha pasado alguna cosa que ya sabemos que aquí tema como de, ay, yo no me quiero llamar profeta, pero todos hemos tenido este momento de lucidez donde nos dejamos ir, lo vemos a futuro y resulta que sí pasa, o mencionamos como de, estaría padre que sucediera esto y como a las 2 meses, semanas, años, da la Pasa. casualidad que sucede, pasa. Si ustedes han tenido esa sensación, déjenos en comentarios qué les ha pasado, qué cosas han sucedido. Y pues miren, quién quita y en algún futuro llegue a tener sentido lo que están mencionando. Y otra cosa que yo quería mencionar es que no le tengan miedo. Porque miren, a nosotros ya nos tocó una profecía del fin del mundo. Y no fue nada bonita mientras se vivió porque la gente se volvió caótica. O sea, de verdad. Entonces, mejor hay que hacer caso para empezar a tratar de evitar que esas cosas pasen. Porque no porque estén ahí, si no hacemos un cambio, no podemos hacer nada. Entonces, nada más tomémonoslo con calma porque hay gente a la que, digo, hay gente a la que porque yo soy una de esas personas que de repente nos provoca una sensación no satisfactoria al escuchar este tipo de cosas, ¿no? Que pueden pasar en el futuro, pero siempre hay que tomar las cosas con precaución y no caer en el caos, porque entonces ya se dan otras cuestiones, que al final del día se podrían evitar, ¿no? Exactamente. Tómenlo como entretenimiento, como tema para su vida mundana. No es que su vida sea mundana, pero pues es como cosa cotidiana. Tómenlo así como muy a la ligera, Sí. porque creo que esta parte de creérnoslo y empezar a comprarlo, de repente puede llegar a chocar y puede llegar a hacer que ustedes solitos se programen para que llegue a suceder. Sí. Y el asunto aquí es disfrutarlo, decir, ¡ay, qué fuerte que sí sucedió! Pero hasta allí, tampoco acerque y propiciarlo. A menos que sea algo positivo, ahí sí propicien y manifiesten todo lo que quieran. Sí, de acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar, una Rosa? No, nada más. Perfecto. Y pues miren, nos ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, comentando sus profecías y lo que ustedes hayan enterado que se ha cumplido o que a ustedes les hayan pasado. Y estamos en redes sociales. YouTube, andas muy delicado, no puedo mencionar ciertas plataformas, entonces síguenos en redes sociales, las tienen en la cajita de descripción. Sí. Y pues saludos al mapache, que sabes que está malita, y sin más, cuídense mucho. Bye.